Saludo a esta hora a Agustín Grijalva. Él es ex juez de la Corte Constitucional y nos ayudará a comprender a toda la audiencia latinoamericana qué es lo que ocurrió el día de ayer en la Corte Constitucional. Doctor, gracias por estar con nosotros. Buenas tardes, le saluda César García. Buenas tardes, César, y muchas gracias por la invitación. Bien, quisiera iniciar preguntándole qué es lo que representa lo que pasó el día de ayer en la Corte Constitucional. Esto no implica que la Corte reconoce un delito sobre el presidente o que es culpable de algo, pero qué es lo que dio paso el máximo organismo constitucional en el Ecuador. Bueno, como se indicaba justamente en el reportaje, es simplemente un dictamen de admisibilidad. Esto significa que la Corte primero ha constatado que el procedimiento que hasta ahora se ha seguido en la Asamblea, si bien ha tenido algunos errores, algunas falencias que incluso el dictamen señala, de forma general, en el fondo, digamos, cumple con los requisitos de la Constitución y de la ley. Esto primero, luego que se han identificado los delitos, de estos, pues, la Corte ha desechado los de concusión y ha identificado que solamente en el caso del peculado hay coherencia, ¿no?, entre aquello que se dice que hizo o dejó de hacer el presidente de la República y la figura del peculado. Digamos, hay una relación lógica. Como usted bien indicaba, la Corte es clara en su dictamen en el sentido de que no está declarando la responsabilidad penal, administrativa o incluso la responsabilidad política del presidente, sino simplemente encuentra esta coherencia entre lo que en esa petición se señalaba que ha hecho o no ha hecho el presidente y la figura del peculado. Muy bien. A lo largo de varias emisiones informativas veníamos narrando el camino que nos lleva hasta este día, en donde se acusaba al presidente y a través de medios trascendió este caso denominado el Gran Hermano, que se refería a un caso de corrupción en las empresas públicas y a vinculaciones de ciertos operadores políticos, empresarios e incluso el cuñado del mandatario con la mafia albanesa. Finalmente, todos estos hechos terminan siendo desechados cuando la concusión no fue aceptada. Simplemente nos quedamos con el caso Flopec, que es la empresa de transporte de petróleo que tiene el Ecuador, aparentes contratos irregulares, en el cual se califica ¿qué, mi estimado doctor? ¿La responsabilidad política que tiene el presidente en eso? Como le indicaba, lo que se indica es que la descripción de los hechos, la narrativa, como le llama el dictamen, es coherente, es consistente, digamos. Hay una relación lógica entre las evidencias que se han presentado, los hechos, acciones u omisiones que se dice corresponden al presidente y la figura del peculado. Es eso nada más, es esta relación lógica. La Corte es muy clara en el sentido de que no está estableciendo ninguna responsabilidad, porque como bien lo aclara, no le corresponde, no es su competencia. Ya la responsabilidad política, pues justamente será resultado de lo que decida la Asamblea Nacional. Ese ya es justamente el proceso de juicio político. Vamos a ese escenario, doctor. ¿Qué es lo que tiene que hacer dentro del marco de lo admitido por la Corte Constitucional? ¿El juicio político solo puede girar en torno al caso de peculado? ¿Ya no puede topar el tema de cohecho? Exactamente, sí. Y en la parte resolutiva, decisoria del dictamen, se aclara justamente esto, ¿no? Se aclara que no podrá la Asamblea eh,
desarrollar el juicio político en torno a los otros dos casos de concusión, sino exclusivamente el de peculado. ¿Qué pasa en el escenario de que, por ejemplo, muchas dudas se han despertado, si no se logra una votación recomendando el juicio político en el interior de la parte de fiscalización, de la Comisión de Fiscalización? Si no hay ahí una recomendación de juicio político, ¿puede avanzar hacia el Pleno? Si uno lee la ley, ¿no?, orgánica de la función legislativa, lo que dice el artículo 91 dice que, vencido el plazo, la comisión en 5 días entregará al presidente de la Asamblea Nacional, dice, un informe para conocimiento del Pleno. Eso es lo que dice. Digamos, no hay una norma que indique que ese informe sea vinculante, ¿no? Y luego en el artículo 92 se dice que, bueno, el presidente de la Asamblea tiene que poner en conocimiento del Pleno ese informe y dice el artículo 92, a fin de proceder a la censura y destitución de ser el caso, ¿no? Entonces, claro, alguien podría decir que es del caso si es que el informe de la Comisión de Fiscalización recomienda la destitución del presidente. Esa interpretación seguramente se va a hacer. Pero la norma no es clara en ningún momento en el sentido de que el informe sea obligatorio, sea vinculante. Y yo realmente soy del criterio que no tendría mucho sentido, porque la facultad de juicio político es del órgano colegiado en su conjunto, es decir, de la Asamblea Nacional, ¿no? En la Constitución no es la Comisión de Fiscalización la que tiene la competencia de enjuiciar al presidente de la República, sino la Asamblea Nacional, a través, pues, de su máximo órgano, que es pues el Pleno de la Asamblea. De manera que yo en lo particular creo que no es admisible esta interpretación, en el sentido de que si la Comisión de Fiscalización no emite un dictamen de recomendación de destitución, entonces el proceso terminaría allí, porque sería entregar a 9, creo que son 9 asambleístas que integran la comisión, competencias que en realidad tiene el Pleno de la Asamblea. Perfecto, doctor. Ahora vamos a lo que quizás termina siendo el meollo de lo que va a pasar. En política las cosas son muy distintas a los procesos, por ejemplo, judiciales, en donde la gente tiene una correlación de lo que es un juicio, en donde hay que, con un conjunto de pruebas y argumentos, demostrar que una persona cometió un delito. En el caso del juicio político, ¿termina siendo esto imperativo o simplemente, si tienen los votos, se lo puede censurar al presidente? ¿O en la práctica ese juicio debe demostrar que efectivamente el presidente cometió cohecho, digamos peculado? Bueno, tiene que estar motivado, sí. Como siempre he reiterado, que sea político no quiere decir que sea arbitrario, ¿no? Debe, por ejemplo, el informe de la Comisión de Fiscalización debe estar motivado, debe presentar sus argumentos en base a las pruebas que cada una de las partes presente. Es cierto que no se exige la rigurosidad de un proceso judicial, pero eso no quiere decir que no tenga que estar argumentado, no tenga que estar, no sea lógico, ¿no es cierto?, no haya ningún fundamento, sino que el margen de apreciación de los asambleístas, pues, no es exclusiva o estrictamente jurídico. Ok, hay 3 escenarios al menos: que el presidente logre superar este juicio político y que los votos no alcancen los 92 necesarios para que se lo pueda censurar,
o que efectivamente se logren esos votos y que por sucesión constitucional pase a ser el vicepresidente el que asuma el cargo. En el tercero es en el cual quisiera concentrarme. Sería la muerte cruzada, que como vemos, al menos de momento, el presidente lo descarta, ha dicho que él se va a defender en ese juicio político. ¿Hasta qué punto el mandatario puede presentar la muerte cruzada, que sería la disolución del Congreso y convocar a 6 meses a elecciones anticipadas? Y sobre todo, ¿tiene que haber algún argumento constitucional para que se pueda determinar esa muerte cruzada? Bueno, la Constitución no establece la facultad del presidente y no incluye ninguna restricción en cuanto al momento en que puede hacerlo. Eh, a diferencia de lo que sucede con la Asamblea. Aquí también el diseño de la Constitución del 2008 pues favorece, ¿no es cierto?, de una manera desequilibrada, a mi modo de ver, al presidente de la República. De manera que sí, digamos, lo podría hacer, pero lo único que la Constitución requiere es que efectivamente se fundamente, sea en la arrogación de funciones por parte de la Asamblea, en este caso, y allí se requiere nuevamente un dictamen de la Corte Constitucional, o sea obstáculos al cumplimiento, a la ejecución de su plan de gobierno, o grave conmoción interna, ¿no?, que son dos causales que no requieren el dictamen de admisión de la Corte Constitucional y que, pues como podemos ver, son muy amplios, muy generales. Un asunto distinto es, digamos, ya la parte política y ética, ¿no? Porque yo no imagino un peor momento para la muerte cruzada que el momento que el presidente está enjuiciado políticamente, ¿no? Fácilmente esto podría ser visto como una forma de evadir el juicio político, o una forma de evadir la destitución, si es que esta, digamos, ya cuenta con el número de votos de los asambleístas, ¿no?, para proceder en ese sentido. Muy bien. Doctor Agustín Grijalva, ex juez de la Corte Constitucional, gracias por este tiempo con DNews. Tenemos aproximadamente 45 días para saber cuál de esos escenarios llega a darse acá en el Ecuador. Buenas tardes. Gracias por la invitación. Buenas tardes.